El motor del viejo Nissan Tsuru temblaba suavemente mientras Ramiro García se estacionaba junto al mercado central de San Mateo, justo debajo de una bugambilia que derramaba sus flores sobre la banqueta, como si la calle quisiera maquillarse. Sola. Era martes. El tipo de martes en que el aire se queda estancado, con olor a pan tostado y polvo. Ramiro, de 64 años, se acomodó el boné y apagó el radio que zumbaba con una canción ranchera vieja. Siempre a esa hora saludaba a doña Chayo, que barría la banqueta con su escoba de vara. «Buenos días, Ramiro», dijo ella sin mirar. «Parece que va a llover». «Ojalá, doña. El maíz ya se anda rindiendo». Ella sonrió apenas y siguió barriendo. Él se quedó en silencio, mirando el vaivén de la gente, vendedores, niños, triciclos de tamales, señoras con bolsas verdes de mandado. Todo era rutina, hasta que la vio, una niña, delgadita, uniforme de secundaria técnica, mochila rosa, zapatos sucios, parada bajo la sombra de la bugambilia, como si esperara a alguien, o como si no supiera dónde estar. A su lado, un hombre alto, de piel morena, cabello muy corto, gafas oscuras, camisa beige, jeans gastados, mirada fría. Sostenía a la niña del brazo, no fuerte, pero sí firme, como quien agarra algo que no quiere perder, o que no quiere que escape. Ramiro bajó la ventanilla del taxi. «¿Taxi?» El hombre asintió con la cabeza. No dijo nada. Solo abrió la puerta trasera. La niña subió primero. No dijo ni una palabra, no sonrió, no saludó. Solo se sentó con las manos sobre las rodillas, los ojos clavados en el suelo. Después, el hombre cerró la puerta con un golpecito seco y ocupó el asiento del copiloto. «A la colonia El Mirador», dijo el hombre con voz baja, casi sin mover los labios. «Claro que sí». Ramiro encendió el motor. El camino era corto, unos 15 minutos, pero algo en ese silencio comenzó a apretar el pecho. Era un silencio espeso, de esos que no se hacen con la boca, sino con el alma. El taxímetro marcaba los primeros pesos. En el retrovisor, Ramiro espiaba a la niña. No miraba por la ventana, no jugaba con la mochila, no sacaba el celular, solo apretaba los puños, los dedos hundidos en la falda del uniforme. Estaba quieta, demasiado quieta. «Primera vez que pasan por aquí», intentó decir Ramiro como quien lanza una cuerda en un río. El hombre respondió con frialdad. «Vinimos hace poco, solo estamos unos días». Ramiro asintió. Pero en el espejo, la niña lo miró, por apenas un segundo, y su mirada, ¡ay, esa mirada! No era de timidez, no era de cansancio, era una súplica muda, una petición que no se atrevía a decir con la boca, pero que gritaba desde los ojos. Cuando llegaron a El Mirador, el clima ya se había puesto espeso. Nubes grises se acumulaban sobre los cerros. Las casas allí eran diferentes, sin pintura, con rejas torcidas, portones oxidados. El hombre señaló una casa con paredes húmedas, sin plantas, sin música, sin vida. Aquí la niña bajó sin hablar. El hombre bajó después. Antes de cerrar el portón blanco, miró al taxi, pero no a Ramiro. Miró al espejo retrovisor, como si supiera que algo estaba siendo observado. Y luego se fueron. Ramiro se quedó sentado en el taxi, el motor aún encendido, el estómago hecho nudo. No era la primera vez que veía una escena rara.
En 30 años como panadero había conocido todos los secretos del barrio y desde que manejaba taxi había escuchado historias que helaban la sangre. Pero esto no era una historia, era un presentimiento, algo que no se podía ignorar. De regreso al mercado, el sol se había escondido. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, pequeñas como advertencias. Mientras esperaba otro pasaje, Ramiro se quedó en silencio. La imagen de la niña lo perseguía, esa mochila rosa, esas manos quietas, esa mirada. Esa noche cenó solo. Sopa de fideos, pan del día anterior. Encendió la tele, pero no la vio. Solo pensaba, tal vez estoy exagerando, se dijo, pero el corazón no se equivocaba. Al día siguiente, a las 7:30 en punto, volvió al mismo lugar, y ahí estaban, ella y él. Y esta vez, la niña tenía un pequeño curita en la frente, y los ojos más tristes que antes. Amaneció con el cielo encapotado. Las nubes oscuras se arrastraban lentamente sobre San Mateo, como si un presagio pesado cubriera el pueblo. Ramiro se levantó antes del alba. No había dormido bien. Soñó con ojos, ojos de niña, ojos que no gritaban, pero pedían ayuda en silencio. Calentó café en olla de peltre, mojó pan del día anterior con mantequilla y se sentó frente a la ventana de su cocina, viendo la calle vacía. El reloj marcaba 6:45. Faltaba menos de una hora para volver a verla. No sabía qué era exactamente lo que sentía, pero había algo dentro de su pecho que no lo dejaba en paz. A las 7:27, su taxi ya estaba estacionado junto al mercado, exactamente en el mismo lugar. Y entonces los vio venir. Ella, con la misma mochila rosa, los mismos zapatos gastados, pero ahora llevaba un curita pequeño en la frente, el cabello más despeinado, los pasos más lentos, él igual de callado, mirando su celular con impaciencia, como si cada segundo le irritara. Sin hablarle, la empujó suavemente hacia el coche. Ella subió con obediencia muda. Luego él tomó el asiento del copiloto. Al mismo lugar de ayer, ordenó sin mirarlo. Ramiro encendió el motor sin decir palabra. Pero esta vez no era el mismo. Esta vez cada músculo de su cuerpo estaba atento. Observaba el espejo, escuchaba la respiración, notaba cómo la niña se agarraba las muñecas, como si contuviera algo que no quería dejar salir. Cómo miraba por la ventana, no con curiosidad, sino con urgencia, como quien busca un punto de fuga, una salida, una salvación. Llegaron a la colonia El Mirador en menos de 15 minutos. La casa seguía igual de callada, igual de vacía, con ese portón blanco manchado de humedad y una sensación de abandono que escurría por los muros. Él bajó primero, ella bajó después, despacio. El hombre la tomó de la mano, esta vez con más fuerza, y la arrastró dentro. No hubo despedida. No hubo palabra. Ramiro permaneció unos segundos frente a la casa, con la garganta seca, el ceño enfruncido. Tenía un temblor en la pierna derecha, el que siempre le daba cuando algo no andaba bien. Pero pisó el acelerador y se alejó. Durante el resto de la mañana trabajó como de costumbre. Repartió pasajeros, llevó a un señor al IMSS, ayudó a una doña con sus bolsas del mercado, pero no podía dejar de pensar. Cada rostro que veía se desdibujaba. Solo pensaba en ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía en esa casa? ¿Por qué no decía nada?
Cerca del mediodía, mientras descansaba bajo la sombra de un flamboyán, la radio del sitio de taxis chispeó. «Ramiro, te buscaron en la línea particular». «¿Quién?» «El hombre de ayer, el de la colonia El Mirador. Quiere que lo recojas hoy a las 6. Dice que lo lleves a una clínica en el centro, a él y a la niña, que tiene confianza en el señor más viejo». Ramiro apretó el volante. «Dijo qué clínica». «No, solo eso, que estén listos a las 6, que es importante, que no se tarden». Colgó sin decir más. El estómago de Ramiro se hizo nudo. ¿Una clínica? La niña estaba enferma, golpeada, herida. A las 5:55 ya estaba frente a la casa. La lluvia había empezado a caer suave, mojando el parabrisas con gotas finas que resbalaban como lágrimas. Tocó el claxon una vez, esperó, nada, 2 veces, silencio. Bajó. Caminó hasta el portón, golpeó con los nudillos, pasaron varios segundos, entonces se abrió una rendija. El hombre apareció, el rostro sudoroso, la camiseta manchada, sus ojos se clavaron en los de Ramiro, fríos, tensos. «Cambio de planes, ya no vamos a salir, gracias», y cerró el portón de golpe. Ramiro se quedó allí, bajo la lluvia, sintiendo cómo el agua se le metía por el cuello de la camisa. Algo andaba. Mal, muy mal. Volvió al coche, no encendió el motor. Se alejó 2 cuadras y estacionó en una esquina desde donde podía ver parte del patio trasero de la casa. Esperó. La lluvia seguía cayendo, fina y constante. Pasaron 15, 20 minutos. Entonces vio algo, Dalia, porque ya había decidido llamarla así. Apareció en el patio. Estaba sola, descalza, la ropa mojada, cargando una bolsa de basura. Caminó despacio con el rostro agachado. Abrió el tambor de metal y tiró la bolsa. Luego se detuvo. Miró alrededor. Y entonces lo vio a lo lejos, entre la bruma de lluvia. Ramiro la observaba desde su taxi. Ella levantó la mano. No para saludar, no para despedirse. Se tocó el pecho con la yema de los dedos. Luego, muy discretamente, apuntó al portón, como si dijera: «Aquí, mira aquí, ayúdame», y desapareció. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no era una imaginación, eso era un mensaje. Arrancó el motor, condujo directo a la escuela secundaria Benito Juárez, la única del pueblo. Entró decidido, habló con la recepcionista. «Buenas tardes, busco información sobre una alumna. Creo que se llama Dalia, va a secundaria, vive en El Mirador». La mujer lo miró de arriba abajo. «¿Es usted familiar?» «No, soy taxista, pero la he llevado varias veces. La niña no está bien. Quiero asegurarme que, si no es pariente, no podemos dar información. Por favor», susurró Ramiro. «Solo quiero saber si está bien. Solo eso». La mujer negó con la cabeza. «Lo siento, señor. Procedimientos». Salió con las manos vacías. La impotencia le hervía por dentro. Caminó lento hasta su taxi. Se sentó, cerró los ojos, apoyó la frente en el volante y susurró: «Niña, no te voy a dejar sola, te lo prometo». El sol aún no salía cuando Ramiro ya estaba vestido. Camisa limpia, zapatos lustrados con el trapo de siempre y ese boné que parecía parte de su cabeza. La casa olía a café con canela, como cada mañana, pero el aroma no le bastaba para calmar esa inquietud que se le había metido al pecho.
No comió ni una mordida. Solo miraba la ventana esperando que el reloj se moviera más rápido. A las 6:45 ya estaba en su taxi, en marcha, pero esta vez no fue al mercado como todos los días. No. Tomó rumbo directo a la colonia El Mirador. Esta vez no esperaría que lo buscaran. Esta vez quería ver con sus propios ojos. Estacionó 2 cuadras antes, en una esquina donde los arbustos le ofrecían algo de cobertura. Desde ahí podía ver la fachada húmeda de aquella casa silenciosa, de aquel portón blanco que parecía oxidarse más con cada segundo. El reloj del tablero marcaba las 7:20 cuando se abrió el portón. El hombre salió primero, la misma camisa beige, los mismos lentes oscuros. Caminaba rápido, como quien está harto de esperar. Detrás de él venía la niña, Dalia. Tenía el cabello recogido con una liga azul, pero algo en su forma de andar llamó la atención de Ramiro. Cojeaba, apenas perceptible, como si un pie le doliera. Vestía el uniforme escolar, pero esta vez traía puesto un suéter gris, grande, que le cubría las manos. Entraron al taxi sin decir palabra. Él en el asiento del copiloto. Ella atrás, como siempre. Ramiro lo recibió con una sonrisa apagada. «Buenos días». Ninguno respondió. El taxi arrancó. El motor sonaba viejo, como siempre, pero dentro del vehículo reinaba un silencio mucho más ruidoso. Ramiro miró el espejo. Dalia no miraba por la ventana. Esta vez sí lo miró a él, y lo que vio fue devastador. No solo había miedo, ahora había vergüenza, culpa, como si pensara que merecía lo que estaba viviendo, como si sintiera que no valía la pena pedir ayuda. Ramiro tragó saliva. «¿Estás bien, mija?». Fue apenas un susurro, pero ella lo escuchó. Dalia levantó un poco la mirada y respondió con la voz más baja del mundo. «Sí». El hombre volteó de inmediato. No dijo nada, pero sus ojos, escondidos detrás de los lentes, lanzaron una advertencia muda. Ramiro lo sintió como un golpe al pecho. Volvió la vista al camino. No insistió. Al llegar a la escuela, algo cambió. Dalia tardó en bajar. Se quedó en su asiento unos segundos más de lo habitual. Entonces, mientras el hombre salía primero y caminaba unos pasos, ella hizo un movimiento rápido. Deslizó algo entre el asiento y la puerta trasera. Un papel doblado, pequeño. Ramiro lo notó por el rabillo del ojo. Cuando el hombre regresó para ver si la niña lo seguía, ella ya estaba bajando, con la mirada hacia el piso. Apenas se alejaron, Ramiro extendió la mano con disimulo y tomó el papel. Estaba doblado muchas veces. Era delgado, frágil. Lo metió en el bolsillo y arrancó el motor. Cuando llegó al mercado, estacionó su taxi en el mismo lugar de siempre. Sacó el papel con manos temblorosas y lo abrió. La letra era pequeña, trémula, escrita con lápiz. «Si me pasa algo, dígale, a la maestra Mercedes. Él no es mi tío». El corazón de Ramiro dio un brinco. Maestra Mercedes, ese nombre le sonaba. Sí, era una de las profesoras más antiguas de la escuela Benito Juárez. Rígida pero querida, siempre andaba con su bolso de cuero y su andar apurado. Ramiro no lo pensó. Dio vuelta en U y regresó a la escuela. Esta vez no aceptaría un «no se puede». Entró decidido y se dirigió a la recepción. «Busco a la maestra Mercedes, es urgente». «¿Nombre, señor?» «Ramiro García, taxista». «Pero eso no importa. Es por una alumna, la niña que traigo todos los días. Dalia,
Me dejó esto, y le mostró el papel. La recepcionista leyó el mensaje y se le borró el color del rostro. «Espere aquí». Pasaron 10 minutos. Entonces la vio. Una mujer de unos 50 y tantos, con lentes colgados del cuello, el cabello recogido y una mirada que no perdonaba. «¿Usted es el que trajo esto?» «Sí, y necesito hablar con usted. Es sobre la niña». Entraron a una sala pequeña, decorada con dibujos infantiles y carteles de motivación. La maestra se sentó y lo observó. «¿Qué sabe usted de Dalia?», Ramiro habló, sin omitir nada. Desde la primera vez que la vio, la mirada, los silencios, el curita, los gestos, las madrugadas, el portón blanco, el hombre de los lentes, el dolor de verla tan callada. Mercedes lo escuchó en silencio, no lo interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, ella suspiró. Lo sospechaba. Ramiro frunció el ceño. «¿Cómo? Dalia no tiene amigos, evita el contacto físico. Hace una semana vino con moretones en el brazo, dijo que se cayó. Lo reporté. Nadie hizo nada. ¿Y su mamá? Trabaja en Cuernavaca. Está por dar a luz. Mandó a la niña con su pareja nueva. Nadie aquí lo conoce». Mercedes se levantó. Caminaba de un lado al otro como fiera enjaulada. Finalmente se detuvo. «Gracias por no quedarse callado». «Yo tampoco puedo». Ella abrió una gaveta. Sacó un archivador. Encontró la ficha de Dalia. Tenía 2 números de contacto, el de la madre y el de la abuela. Llamó al primero. No contestaron. Llamó al segundo. Buzón de voz. «Voy a ir a esa casa esta tarde», dijo Mercedes. «Yo también. No voy a dejarla sola». Esa tarde, Ramiro estacionó en la misma esquina de siempre, a las 5 en punto. Mercedes llegó caminando con paso firme y una bolsa en el hombro. La calle estaba tranquila, el cielo comenzaba a oscurecer. Desde la casa una luz se encendió, y ahí estaba ella, Dalia, en la ventana del segundo piso, quietecita, con el rostro pegado al cristal. Cuando vio a Ramiro y a Mercedes, levantó la mano. No saludó. Solo apoyó la palma contra el vidrio, como si dijera: «Estoy aquí». Mercedes dio un paso adelante. «No tengo pruebas», dijo en voz baja, «pero tengo ojos, y eso basta por hoy». Ramiro asintió. La guerra silenciosa acababa de empezar. San Mateo amaneció cubierto por una neblina espesa, como si el pueblo entero hubiera decidido guardar silencio. El aire olía a tierra húmeda y leña mojada. Ramiro no durmió bien. Soñó con portones que no se abrían, con voces de niñas que gritaban sin sonido. A las 6:30 ya estaba frente al volante de su taxi. La calle aún estaba medio dormida, pero él no. Llevaba el corazón encendido. Esa mañana no era una más. Tenía la sensación de que algo estaba por suceder. Algo importante. Se estacionó en la misma esquina de siempre, 2 cuadras abajo de la casa de Dalia. El portón seguía allí, blanco, corroído por la humedad, como un diente podrido en medio de un rostro que ya no sonreía. A las 7:28, la puerta se abrió. Gregorio, porque Mercedes había logrado confirmar su nombre, salió primero como siempre. Llevaba una camisa distinta, pero los mismos lentes oscuros y la misma prisa tensa en el cuerpo. Dalia venía detrás, con el mismo uniforme, pero algo había cambiado. No traía su mochila rosa. En su lugar, cargaba una bolsa de tela vieja, color beige, como las que se dan en los mercados,
Caminaba con más lentitud y sus ojos no se levantaban del suelo. Al entrar en el taxi, Gregorio se colocó al frente sin decir nada. Dalia subió atrás. Ramiro la saludó con un gesto suave que ella apenas notó. Sus dedos se movían dentro de la bolsa con inquietud. Ramiro lo observaba todo desde el retrovisor. «A la escuela», ordenó Gregorio sin mirarlo. Durante el camino, la niña dejó caer la bolsa como por accidente. El contenido se esparció un poco en el piso del coche. Un suéter, un estuche de lápices, una pequeña libreta espiral color azul que rodó hasta debajo del asiento delantero. Gregorio ni volteó. Dalia se agachó, recogió el suéter y los lápices, pero no la libreta. La ignoró como si no la hubiera visto. Ramiro captó el gesto. Su respiración se hizo más lenta. Llegaron a la escuela. Gregorio bajó primero. Dalia tardó unos segundos más. Al salir miró de reojo hacia el asiento delantero, pero no dijo nada. Solo caminó, como siempre, con la cabeza gacha. Cuando el taxi quedó vacío, Ramiro metió la mano bajo el asiento y sacó la libreta. Estaba algo sucia, con las esquinas dobladas. La sostuvo con cuidado. Algo en su peso le decía que no era una libreta cualquiera. La abrió. Primera página. «Me llamo Dalia. Tengo 12 años. Estoy escribiendo esto por si algún día alguien lo encuentra». Ramiro sintió que el corazón se le detenía por un instante. Siguió leyendo. Él me dijo que si hablo, me mata. Me obliga a bañarme con la puerta abierta. Me dice que soy suya. A veces, en la noche, despierto y él está sentado en la orilla de mi cama. No puedo dormir. El cuerpo de Ramiro comenzó a temblar. Las manos sudaban. Las palabras seguían. Dice que si me porto mal me va a encerrar en la cabaña, que allá nadie escucha, que allá no hay salida. Tengo miedo. No quiero que me toquen. Solo quiero volver con mi abuelita. Cerró la libreta. Apoyó la cabeza en el volante. Sintió náuseas, rabia, tristeza, todo mezclado. Afuera, la gente seguía su vida. Un niño corría con su mochila, una señora vendía tamales, pero para él, el mundo se había detenido. Tomó su celular y llamó a Mercedes. «Necesito que vea algo. Es grave. Estoy afuera de la escuela». 5 minutos después, Mercedes salió por la puerta lateral. Ramiro le entregó la libreta sin decir palabra. Ella la abrió, leyó en silencio. Su rostro fue endureciéndose línea tras línea. Al terminar, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Esto no puede esperar», dijo con voz tensa. «Vamos directo al DIF. ¿Y si él se da cuenta que perdió la libreta?», preguntó Ramiro. «¿Y si la castiga esta misma tarde?». Mercedes apretó los labios. «Tienes razón. Hay que actuar ya». Acordaron esperar la salida escolar. Si Gregorio aparecía, podrían ver cómo se comportaba. Si no, eso también sería señal de alarma. A las 2:45 en punto, estaban estacionados frente a la escuela. Ramiro con las manos en el volante, Mercedes con la libreta sobre el regazo. Gregorio llegó 15 minutos después, puntual, con su camisa bien abotonada y su mochila negra al hombro. Saludó a un par de padres como si nada. Fingía ser uno más. Dalia salió entre los últimos. Caminó despacio. Al verlo, bajó la mirada. Él le hizo una seña con la mano. Ella obedeció. Antes de subir al coche, sus ojos buscaron, discretamente, los de Ramiro. Los encontró. Por un segundo, pareció que iba a correr hacia él. Pero no, se subió al coche de Gregorio y desaparecieron entre el tráfico.
Mercedes apretó los puños. No puedo más. Voy a hablar con el director. Y luego, directo, al Ministerio Público. No van a ignorarme esta vez. Yo los voy a seguir, dijo Ramiro. Mercedes lo miró con preocupación. Ten cuidado. Este tipo de hombres son capaces de cualquier cosa. Ramiro asintió. Lo sé, pero ya no estoy solo. Y ella tampoco. Encendió el motor y lo siguió. No de cerca, solo lo suficiente para no perderlo. Gregorio no fue a casa. Se detuvo en un mercadito de barrio, en la zona de San Agustín. Bajó del coche y entró. Dejó a Dalia sola adentro. Ramiro aprovechó. Bajó de su taxi y se acercó al coche de Gregorio. Golpeó suavemente la ventana trasera. Dalia lo miró, sorprendida. Él levantó la libreta. Ella palideció. «Lo perdí», susurró a través del vidrio. «Me va a castigar». «No te preocupes, ya no estás sola», le respondió él, firme. Ella miró hacia los lados, nerviosa. «Si sabe que tú sabes, va a hacer algo peor». Ramiro no alcanzó a responder. Gregorio salió de la tienda con una bolsa en la mano. Ramiro regresó a su coche justo a tiempo. Fingió revisar su celular mientras observaba por el retrovisor. Gregorio miró en todas direcciones desconfiado, pero no pareció reconocerlo. Subió al coche y arrancó. Ramiro lo siguió a distancia. Al llegar a casa, los vio entrar. Esta vez, Gregorio echó doble llave al portón. Ramiro respiró hondo. Esa noche no volvió al mercado. Fue directo a su casa. Se sentó en su sillón con la libreta sobre las piernas. Leyó las últimas líneas. «Si alguien encuentra esto, por favor, ayúdame. Solo quiero dormir sin miedo». Ramiro cerró los ojos, apoyó la mano en la libreta y prometió en voz baja: «Voy a hacer que vuelvas a dormir tranquila, Dalia, cueste lo que cueste». El cielo de San Mateo amaneció cubierto de nubes bajas y pesadas. Ramiro llegó temprano al patio de la escuela Benito Juárez. Aparcó su taxi en el mismo lugar de siempre, pero no encendió el radio. Solo tenía en mente una cosa: la libreta azul, ese pequeño cuaderno que le había mostrado lo que nadie más había querido ver. Llevaba el cuaderno bien protegido en un sobre de papel manila. Mercedes lo estaba esperando bajo el tejabán del módulo administrativo. Llevaba su bolso cruzado y el rostro tenso. «Intenté contactar a la mamá de Dalia anoche», dijo sin rodeos. Después de varios intentos, por fin respondió. Ramiro levantó la vista expectante. «¿Y?» «Está en Cuernavaca, ya a punto de dar a luz». Dijo que no. «Puede venir». Ramiro apretó los dientes. «¿Le contaste?» Mercedes bajó la voz. «Le dije que había señales preocupantes, pero no entré en detalles. Quise manejarlo con cuidado. No quería que entrara en pánico desde tan lejos. Me dijo que confiaba en Gregorio, que es un hombre bueno, con un pasado difícil, pero con un corazón noble. Ese hombre tiene el diablo en la mirada», dijo Ramiro con el rostro endurecido. «Eso no es todo», continuó Mercedes. «La madre pidió que habláramos con la abuela de Dalia. Vive aquí cerca, en la colonia La Noria. Tal vez ella pueda ayudar». Ramiro ya estaba abriendo la puerta de su taxi. «Entonces vamos». El barrio La Noria estaba a 20 minutos de distancia, en una zona más antigua del pueblo. Las calles eran angostas, los postes torcidos y las paredes estaban salpicadas de grafitis y anuncios viejos de campañas municipales.
encontraron la casa por el número pintado a mano en el portón, un viejo cancel azul detrás del cual crecían rosales descuidados. Tocaron varias veces hasta que una mujer mayor abrió. Usaba un rebozo sobre los hombros, caminaba con dificultad y tenía los ojos apagados por la edad, hasta que escuchó el nombre de su nieta. Dalia. Ay, mi criatura linda. Le pasó algo. Hace semanas que no la veo. Ya ni me llaman Mercedes. Dio un paso al frente. Señora Rosario, disculpe que lleguemos así, pero necesitamos hablar con usted sobre su nieta. Es importante. La abuela los hizo pasar. La casa era modesta, con una mesa de plástico en el comedor y fotografías viejas colgadas en la pared. Ramiro sacó la libreta azul del sobre y la puso sobre la mesa. Esto lo escribió Dalia. Rosario la tomó con manos temblorosas. Abrió con cuidado la primera página. Conforme iba leyendo, su rostro se fue descomponiendo. Su respiración se volvió pesada. No puede ser. Él prometió cuidarla. ¿Usted conoce a Gregorio?, preguntó Ramiro. Sí, lo conocimos en una clase de cocina comunitaria. Él se ofreció a ayudar cuando mi hija se mudó a Cuernavaca. Hablaba bonito. Decía que quería cambiar, que había dejado las drogas, que era hombre de fe. Hasta le rezaba a San Judas en mi sala. Mercedes le tomó la mano con suavidad. Nunca sospechó nada. Rosario titubeó. Bajó la vista. Una vez la vi con un moretón en la espalda. Dijo que se había caído en la regadera. Quise hablar con mi hija, pero ella estaba en Cuernavaca y no contestaba. Gregorio me pidió que no metiera ideas en la cabeza de la niña. Dijo que yo la malcriaba. Después ya no me dejaron verla. Dijeron que estaba ocupada, que tenía mucha tarea. Comenzó a llorar. Yo confié. Como una tonta, Mercedes se agachó para estar a su altura. Señora, no es su culpa, pero todavía está a tiempo de protegerla. ¿Cómo? Con su testimonio. Yendo con nosotros al Ministerio Público, firmando la denuncia. Rosario asintió, limpiándose las lágrimas. Vamos, yo misma los llevo si hace falta. Esa misma tarde, Mercedes redactó una denuncia formal. Rosario firmó como familiar directo. Ramiro aportó el cuaderno. Juntaron las pruebas, las fechas, las declaraciones. La psicóloga de la escuela accedió a hacer un informe con base en los cambios de conducta de Dalia en los últimos meses. Fueron al Ministerio Público de inmediato. La licenciada que los atendió escuchó todo con cara seria, tomando nota en una computadora vieja. Esto es muy delicado, dijo al final. Se activará un protocolo. El DIF debe hacer una visita domiciliaria en las próximas 72 horas. ¿72 horas? Saltó Ramiro. Puede ser demasiado tarde. Es el procedimiento, señor, respondió con tono frío. Lo entiendo, pero hay normas. Salieron del edificio con un sabor amargo. Ramiro no podía esperar 3 días. Sabía que Gregorio era un hombre astuto. Y sabía algo más. Ese tipo de hombres no espera a que la verdad los alcance. Huyen antes. Esa noche tomó una decisión. Volvió a la casa de Gregorio, sin taxi, vestido con ropa sencilla, un gorro, una mochila en la espalda. Caminaba como si fuera un vecino más. Dio 2 vueltas a la manzana. En la tercera se detuvo frente a la reja trasera. No se veía luz, no se oía música, nada. De pronto, un sonido. Una ventana se abrió en el segundo piso. Una silueta apareció. Dalia. La niña levantó un brazo. Tenía algo en la mano. Lo lanzó envuelto en un trapo viejo.
Cayó en la banqueta sin hacer mucho ruido. Ramiro corrió, lo recogió y se fue sin mirar atrás. Ya en su casa, encendió la lámpara del comedor y deshizo el trapo. Era una bolsita transparente. Dentro, un objeto que lo paralizó por completo. Un test de embarazo. Marcado, punto positivo. El nombre de Dalia estaba escrito con marcador negro al borde de la bolsita. Ramiro sintió que todo su cuerpo se derrumbaba. Se dejó caer en la silla. Lloró. Lloró como hacía años no lo hacía. Golpeó la mesa con el puño. No dijo nada, solo apretó el paquete contra su pecho y susurró con los ojos llenos de rabia. «Ya basta». Ramiro no pegó el ojo en toda la noche. El test de embarazo estaba sobre la mesa de su cocina, junto al cuaderno azul, como dos testigos silenciosos de una verdad que ya no podía enterrarse. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de Dalia lanzando ese paquete por la ventana volvía a su mente. Una niña de 12 años pidiendo auxilio con el último hilo de dignidad que le quedaba. Al amanecer, llamó a Mercedes. Su voz era grave, tensa. «Tengo algo nuevo, es muy serio». Mercedes tardó unos segundos en responder. «¿Qué pasó?» «Dalia me lanzó un test de embarazo, positivo, con su nombre». Del otro lado de la línea, el silencio fue largo. «Ya no podemos esperar ni un minuto más», dijo finalmente Mercedes con un tono firme distinto. «Hoy mismo vamos a sacarla de esa casa». «¿Cómo?» «Me moví toda la noche. Logré contactar a una conocida que trabaja en el DIF. También hablé con la fiscalía. Les di una copia del cuaderno y ahora con esa prueba que tienes. Esto ya no es sospecha, es una emergencia. ¿Cuándo van?» «Hoy, antes del mediodía, van a llegar con una orden provisional para resguardar a la menor. Tú y yo no podemos estar en la intervención, pero yo quiero asegurarme de que estén bien acompañados». Ramiro asintió en silencio, pero no se quedó quieto. Algo dentro de él se negaba a esperar. Sentía que Gregorio ya intuía que algo andaba mal. Tenía miedo de que el hombre actuara antes, que hiciera algo desesperado. Entonces tuvo una idea arriesgada. Fue a una papelería del centro. Compró una carpeta, unos cuadernos, una etiqueta con su nombre falso. Guillermo Telles, vendedor, escolar. Se cambió de ropa, se afeitó la barba, se puso lentes y tocó el portón blanco a las 9 de la mañana, como si no tuviera nada que perder. Gregorio salió con el rostro adormilado, despeinado, sin camiseta. Lo miró con desconfianza. «Sí. Buenos días, señor. Disculpe la molestia. Vengo ofreciendo paquetes escolares. Son económicos, solo le quito 2 minutos». Gregorio miró hacia adentro. «Ahorita no tengo mucho tiempo». «Lo entiendo, solo le muestro. No tiene que comprar nada», dijo Ramiro con voz tranquila. Gregorio dudó y abrió el portón. «Pásale rápido». Ramiro entró. El olor lo golpeó de inmediato. Encierro, humedad, algo ácido en el aire. La casa era oscura, con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Había botellas vacías en el piso, platos sucios, una garra de pollo sobre una mesa de plástico. «Tome asiento». Ramiro se sentó en una silla rota, con las carpetas en las manos. Pero sus ojos estaban en otra parte, en el pasillo oscuro al fondo, donde una puerta estaba entreabierta. El silencio detrás de esa puerta era espeso. Se oía una gotera. Gregorio tomó el cuaderno de muestra y lo hojeó sin interés. «Ella ya tiene todo», murmuró. «Ella, mi sobrina».
la hija de mi mujer. Ramiro lo miró midiendo cada palabra. Debe ser difícil cuidar de una niña tan joven, más en estos tiempos. Gregorio sonrió, pero su sonrisa era hueca. Uno hace lo que puede, pero a veces los niños no valoran nada. En ese momento, Ramiro notó algo detrás del sofá, una chancla rosa, pequeña, de esas con dibujitos de unicornios. A medio esconder, Gregorio le devolvió el cuaderno. «Gracias, pero no me interesa». Ramiro asintió. «Entiendo, aunque antes de irme quiero dejarle algo». Sacó lentamente el test de embarazo plastificado de su mochila. Gregorio lo miró. Su rostro cambió de inmediato. Perdió color. Tragó saliva. «¿Qué es eso?» «Una señal de que ya no está solo en esta historia». Gregorio se levantó bruscamente. «¿Quién demonios es usted?» Ramiro también se puso de pie. Lo miró directo a los ojos. «Soy quien no va a mirar a otro lado». En ese momento, una voz temblorosa rompió el aire. «Ramiro», era Dalia, desde el fondo del pasillo. Su voz era frágil, pero viva. Gregorio se giró furioso. «¡Cállate! ¡Métete a tu cuarto!». Ramiro dio un paso hacia adelante. «No le grite, no se atreva». El hombre respiraba agitado. Estaba a punto de explotar. Pero algo en el rostro sereno y decidido de Ramiro lo detuvo. «Hoy vendrán por ella», dijo Ramiro, sin levantar la voz. «Del DIF, con policías. Le aconsejo que esté listo». Gregorio lo empujó hacia la salida. «Lárguese de mi casa». Ramiro no opuso resistencia. Caminó hasta el portón y lo cruzó. Antes de que se cerrara, lanzó una última mirada hacia la oscuridad del pasillo y supo que ella lo había escuchado todo. A las 11:30 de la mañana, un coche del DIF se estacionó frente a la casa. Bajaron 2 policías municipales, una trabajadora social y un abogado. Detrás, a unos metros, Ramiro y Mercedes observaban desde su coche. También llegó doña Rosario, con su rebozo y los ojos húmedos. Fue la primera en acercarse al grupo oficial. El resto sucedió muy rápido. Gregorio intentó negarlo todo. Dijo que eran calumnias, que la niña era mentirosa, que lo querían destruir, pero entonces Dalia salió del cuarto. No gritó, no lloró, solo caminó lenta con el vientre levemente inflamado y la mirada clavada en los ojos de los oficiales. En sus manos llevaba la libreta azul. «Yo escribí esto», dijo. «Todo es verdad». El silencio fue total. Nadie respiraba. Los policías esposaron a Gregorio. Él forcejeó, insultó, escupió al suelo. Gritó que todo era un montaje. No le creyeron. En el cateo posterior hallaron una caja escondida en un closet, con objetos personales de Dalia, ropa interior, fotografías, cartas. La evidencia era irrefutable. Cuando lo subieron a la patrulla, Ramiro lo miró desde la acera. Gregorio giró la cabeza y lo reconoció. «Maldito metiche. Tú arruinaste todo». Ramiro no respondió. Solo dijo para sí mismo: «El disfraz del Yi protector ya no engaña a nadie». Mercedes le apretó el brazo. Rosario lloraba sin parar. Y Dalia, por primera vez, sonrió levemente. La calle frente a la comandancia de San Mateo amaneció con sol, pero el ambiente era espeso. A pesar de los rayos dorados que caían sobre los techos de lámina, algo seguía siendo oscuro en el aire. Dentro de la pequeña delegación municipal, los murmullos eran constantes, las caras tensas, los pasos apurados.
Todos sabían que lo de Dalia no era un caso común. Gregorio Duarte, el hombre que durante meses fingió ser un buen cuidador, estaba detenido, en una celda al fondo, sin cinturón ni cordones, la mirada perdida, el cabello revuelto y la voz ronca de tanto gritar que todo era mentira. Dalia, mientras tanto, estaba sentada en una sala acondicionada con alfombra, muñecas y cojines. Había dibujos pegados en las paredes, una ventana abierta, con cortinas color lavanda y una lámpara cálida que intentaba crear una falsa sensación de hogar. Frente a ella, la psicóloga del DIF la observaba con paciencia. Mercedes, Rosario y Ramiro estaban en el pasillo contiguo tras un cristal, siguiendo cada gesto, cada palabra. ¿Te acuerdas de algún lugar al que él te haya llevado?, preguntó la psicóloga con voz suave. Dalia dudó, miraba al suelo, movía las manos sobre sus piernas, luego lentamente asintió. Una vez dijo que si me portaba mal, me iba a llevar a la cabaña. La psicóloga levantó la vista. ¿Qué cabaña? Una en el cerro. Dijo que era un lugar en donde nadie escucha. Me hizo recoger leña una vez ahí. Estaba con otros señores. Yo no los conocía. Él me dijo que si decía algo, me iban a enterrar ahí. Mercedes tapó la boca con la mano. Ramiro dio un paso atrás. Rosario murmuró una oración. ¿Recuerdas cómo llegar?, preguntó la psicóloga. Dalia asintió de nuevo. Hay una barda con grafiti. Detrás, una vereda. Entre los árboles. Está lejos, pero no tanto. Se sube por una parte donde hay muchas piedras y después huele a humo. Tiene una puerta azul. Horas después, policías municipales, agentes del Ministerio Público y una patrulla del DIF organizaron una búsqueda. Dalia, desde un dibujo en papel, hizo un mapa rudimentario con flechas y puntos de referencia. Ramiro pidió ir. El comandante dudó, pero accedió con una condición: que no se acercara si encontraba algo. Subieron al cerro La Soledad, una zona olvidada donde los adolescentes se reunían a beber y donde, según chismes del pueblo, pasaban cosas raras. El camino era difícil: piedras sueltas, ramas secas, rastros de fogatas pasadas. Después de media hora de subida, la encontraron: una cabaña de madera vieja con tablas mal puestas en las ventanas, una puerta azul descascarada. Al frente, latas de cerveza, cigarrillos a medio consumir, un encendedor y marcas de neumáticos en la tierra seca. ¡Policía! ¡Abra la puerta! Silencio. La madera crujió cuando uno de los oficiales la empujó. Dentro, el hedor era inmediato. Humedad, sudor, orines, algo más. Las paredes estaban cubiertas con manchas oscuras y grafitis mal escritos. En el centro, un colchón viejo tirado en el piso. En los lados, cobijas enrolladas, una cuerda, una mesa pequeña con vasos plásticos. En un rincón, una mochila rosa. Ramiro no pudo contenerse. Entró a pesar de la advertencia. Dios mío. Mercedes, que venía detrás, cubrió su boca con las manos. El lugar era peor de lo que imaginaban. Una caja de madera contenía fotografías impresas. No eran solo de Dalia. Había otras niñas, algunas muy pequeñas, todas en poses incómodas, algunas llorando. «Esto es lo que planeaban», murmuró un oficial. En la delegación, Gregorio fue confrontado con las imágenes.
Al principio lo negó todo. Dijo que no sabía nada, que alguien más usaba ese lugar. Pero el teléfono que le incautaron hablaba por él. Mensajes con otros hombres, fotos enviadas, direcciones, nombres en clave. Uno de los oficiales dijo en voz baja: esto no era solo abuso, era trata. La niña iba a ser entregada. Mercedes se derrumbó contra la pared. Ramiro se quedó inmóvil mirando el suelo. El caso ya no era local. Esa noche, Dalia fue trasladada a un albergue del DIF en Puebla capital. Estaba exhausta, pero no lloró. Se durmió abrazando a un peluche viejo que le dio una trabajadora social. Rosario quiso acompañarla, pero no tenía fuerzas para el viaje. Mercedes se quedó a su lado como garante. El albergue tenía paredes de colores, baños limpios, colchas con dibujitos y un comedor donde todos comían juntos. Allí, Dalia pidió dibujar. Le dieron hojas blancas y lápices de colores. Dibujó una casa y un taxi amarillo frente a ella. En San Mateo, la noticia se regó como pólvora. Nadie hablaba de otra cosa. Los vecinos que saludaban a Gregorio todos los días ahora se persignaban. Las señoras del mercado lloraban al leer las notas. Los hombres del taller mecánico de la esquina decían: yo siempre supe que ese tipo tenía algo raro. Dos madres fueron al Ministerio Público. Una denunció que Gregorio había intentado ofrecerle clases de regularización a su hija. Otra dijo que lo vio merodeando una escuela primaria con una bolsa de dulces. Todos se habían hecho los ciegos, pero ahora era tarde. Ramiro volvió a su rutina, pero no era el mismo. El taxi seguía rugiendo por las calles, pero su mirada ya no buscaba clientes, buscaba señales, cualquier gesto, cualquier niño callado. Cualquier mirada parecida a la de Dalia en aquel espejo retrovisor. Una noche, al pasar por la plaza central, vio a un grupo de niños jugando. Uno de ellos se tropezó y comenzó a llorar. El padre vino, lo levantó, lo abrazó. Ramiro bajó la velocidad y miró por la ventana. Suspiró. ¿Cuántos más habrán?, pensó. ¿Y cuántos seguirán callando? Miró al cielo. Estaba despejado. Las estrellas brillaban como si vigilaran, y él, desde la tierra, prometió que no volvería a mirar hacia otro lado. El albergue del DIF en Puebla amaneció con un inusual silencio. Era sábado. El viento corría leve entre las cortinas color durazno del cuarto número 3, donde Dalia dormía profundamente abrazando a su peluche, con la cara semioculta bajo la colcha. Por primera vez en muchos días no se había despertado gritando, no se había encogido, no había sudado frío. Afuera, en la pequeña recepción del albergue, llegó una mujer jadeando, con una mochila colgada del hombro y una panza que anunciaba que el parto estaba muy cerca. Su nombre era Laura Carson. Tenía los ojos inflamados de tanto llorar, el rostro pálido, sin maquillaje, los labios secos. Había viajado toda la noche desde Cuernavaca tras recibir la llamada que ninguna madre está preparada para escuchar. «¿Dónde está mi hija?», preguntó apenas cruzó la puerta. «¿Está bien? ¿Está viva?». La trabajadora social se acercó con calma. «Sí, señora, Dalia está aquí, está a salvo, está descansando». Laura se sostuvo del marco de la puerta. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Con voz temblorosa preguntó: «¿Qué le hicieron?». Lo que no debió vivir jamás una niña de su edad. Laura se desplomó sobre una silla. Comenzó a sollozar en silencio, como si cada respiración doliera.
La psicóloga del albergue se acercó, le ofreció agua, esperó a que se calmara un poco. Queremos que la vea. Pero primero debe saber que Dalia está en proceso de recuperación emocional. No podemos forzar nada. Ella decidirá si quiere hablar. Laura asintió, limpiándose el rostro con las manos. Solo quiero verla, abrazarla, pedirle perdón. Dalia estaba despierta, sentada en la cama, con un lápiz en la mano y una hoja a medio llenar. Estaba dibujando un taxi amarillo con una figura dentro, un hombre con boné sonriendo desde el retrovisor. A un lado una niña con mochila rosa. Había colores vivos en el dibujo. Por primera vez usaba amarillo, verde, azul. Dalia, dijo suavemente la psicóloga. Hay alguien que vino a verte. Ella se detuvo. Miró el dibujo. Luego alzó la vista. ¿Quién? Tu mamá. Silencio. Dalia bajó la cabeza. La apretó contra sus rodillas. La respiración se le agitó. La psicóloga le acarició la espalda. No tienes que verla si no quieres. Pasaron varios segundos. Sí. Quiero. La puerta se abrió lentamente. Laura entró con pasos cortos, sosteniéndose el vientre. Se quedó quieta al ver a su hija. Dalia estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, abrazando el peluche. Los ojos de ambas se encontraron, pero no corrieron a abrazarse. No hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas, solo una pregunta. ¿Por qué me dejaste ahí?, preguntó. Dalia con voz ronca. Laura apretó los labios. Se le quebró la voz. Yo creí que estaría segura contigo. Él me convenció. Me mandaba fotos. Decía que te cuidaba, que te leía cuentos. Yo quería creer que esta vez alguien sí nos quería de verdad. Me tocaba, me espiaba cuando me bañaba. Me decía que eras tú quien le había dado permiso. Laura cayó de rodillas al pie de la cama. ¡No! ¡Eso no es cierto! Dalia la observaba sin moverse. Su rostro era una mezcla de dolor y fortaleza. Ya no era la misma niña callada. Algo dentro de ella se había quebrado, pero también algo había despertado. No quiero tener ese bebé en mi cuerpo, dijo Dalia de pronto. Laura se quedó helada. ¿Qué? Ya lo sabes, está en el test. Ese bebé es de él. No quiero que nazca, no quiero cargar con eso. Laura se abrazó el vientre, rota. Lloró como nunca había llorado. Dalia la miró con firmeza. No me preguntes si te perdono, solo quédate. Me quedaré, dijo Laura, tragando las lágrimas. Ya no me muevo, no me voy, lo juro. Horas después, Dalia entregó algo a la psicóloga. Un nuevo cuaderno, distinto al azul. Este era de hojas blancas, sin líneas. Lo había empezado en el albergue. ¿Qué es esto, Dalia? Mi historia, pero contada por mí, con dibujos, con palabras que ahora sí entiendo. La psicóloga lo abrió. Las primeras páginas eran duras. Ilustraciones de un cuarto oscuro, de una puerta cerrada, de una niña con los ojos grandes llenos de miedo. Después aparecían escenas nuevas. Ramiro conduciendo, la escuela, Mercedes, el dibujo de una mujer mayor regando flores, Rosario, y finalmente una sala de hospital, con su madre dormida al lado de una cama. Este cuaderno también va para el expediente, dijo la psicóloga, acariciando su cabeza. Ramiro llegó al albergue ese mismo día. Mercedes lo había invitado para una pequeña reunión con Dalia. Rosario también fue. Llevaba una charola con galletas caseras y un rebozo limpio. Ramiro llevó una caja envuelta con papel de estraza.
Cuando Dalia la abrió, encontró una libreta nueva, una caja de lápices de colores y un broche metálico en forma de taxi amarillo. «Para que sigas escribiendo, mija», dijo Ramiro con la voz entrecortada. «Gracias por no rendirse», respondió ella. «Por frenar, por mirar donde nadie más quiso». Ramiro le sonrió y por primera vez en mucho tiempo lloró sin vergüenza. En Cuernavaca, días después, Laura dio a luz. Fue un parto tranquilo. Una niña sana. Le puso el nombre de su madre, Rosario. Dalia fue a visitarla. Sostuvo a la bebé en brazos con cuidado. La miró largamente. No lloró. No tembló. ¿Crees que algún día podré quererla sin sentir todo lo que viví? Rosario, la abuela, le acarició el cabello. Puedes aprender a quererla como quien cuida una herida, con paciencia, sin olvidar, pero sin dejar que duela para siempre. Dalia asintió. No quiero que viva con miedo, como yo. No, lo hará, dijo Laura sentada a su lado, porque ya no estamos solas. San Mateo despertó con un murmullo colectivo. En el tianguis, en la peluquería, en los pasillos del mercado y hasta en la fila del pan, todos susurraban el mismo nombre: Gregorio Duarte. Las calles del pueblo, que normalmente latían al ritmo de la rutina y el ruido de carros viejos, estaban ahora cargadas de indignación. Las portadas de los periódicos locales lo decían todo: capturado, abusador oculto entre nosotros. Una niña de 12 años destapa horror en San Mateo. Red de explotación. ¿Quién más está involucrado? Ramiro, con su boné viejo, calado hasta la frente, caminaba lentamente rumbo al edificio de la fiscalía. Llevaba la camisa blanca que usaba solo para bautizos o velorios, planchada con esmero. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque hoy era un día sagrado para él, el día en que por fin se escucharía la voz de Dalia ante la ley. La audiencia preliminar se llevaría a cabo en una pequeña sala judicial adaptada, con paredes de yeso despintadas y un ventilador que no servía bien. Allí, entre sillas de plástico y una tarima improvisada, la verdad empezaría a abrirse paso. Mercedes estaba sentada en primera fila. Rosario, la abuela, a su lado, apretando un rosario entre los dedos. Ramiro se quedó atrás, en una esquina, con el sombrero en la mano y los ojos clavados en el asiento vacío, donde alguna vez Gregorio sonrió, mintió, manipuló. Cuando lo trajeron, esposado y escoltado, el silencio fue absoluto. Llevaba ropa de recluso, barba crecida y una mirada desafiante que ya no infundía miedo, sino lástima. La fiscal comenzó su exposición con voz firme. El señor Duarte es acusado de abuso infantil agravado, violación equiparada, corrupción de menores, posesión de material ilícito y asociación delictuosa para fines de trata. Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la columna. Mercedes cerró los ojos por un instante. Rosario se tapó la boca. Contamos con evidencia física, grabaciones de audio y video, correspondencia entre el acusado y terceros fuera del Estado, fotografías impresas y 2 testimonios de menores de edad, incluyendo el de la señorita Dalia C. El abogado defensor pidió anular las pruebas, alegando manipulación emocional, pero fue callado por el juez con un gesto seco. Aquí no estamos para proteger reputaciones, sino a las víctimas, dijo.
El juez, con tono cortante. Luego mostraron una copia proyectada del cuaderno azul. Las palabras escritas a mano por Dalia aparecieron en la pared. Él me dijo que si hablaba, me mataba. Me miraba mientras me bañaba. Me decía que yo era suya. Solo quiero volver a dormir sin miedo. La sala entera contuvo la respiración. Gregorio bajó la cabeza. Por primera vez desde su detención, no habló, no gritó, no negó, se quedó callado, como si supiera que ya no quedaba rincón donde esconderse. La fiscal concluyó con una petición. Solicitamos prisión preventiva inmediata sin derecho a fianza y que se abran investigaciones conexas por presunta red de trata. El juez, sin dudar, respondió: concedido. Algunas personas en la sala aplaudieron en silencio. Rosario lloró de alivio. Mercedes tomó aire como si volviera a respirar después de semanas. Ramiro cerró los ojos. Por fin, días después, en la escuela secundaria Benito Juárez, organizaron un evento especial. Una pequeña ceremonia simbólica, sin cámaras ni discursos grandilocuentes. Solo corazones sinceros. En uno de los jardines colocaron un banco de madera pintado de blanco con una placa dorada que decía: en honor a Dalia C., por su valentía y por recordarnos que el silencio no protege. La verdad sí, Mercedes tomó la palabra frente a un grupo de alumnos, profesores y padres de familia. Las heridas no siempre se ven. A veces una niña callada es una niña rota. Y no podemos darnos el lujo de ignorar esas señales. Luego se dirigió al director, que ahora parecía otro hombre. Con rostro humilde, tomó el micrófono. Fallamos. La escuela falló, pero prometemos aprender. Hoy empieza una nueva etapa. Ramiro fue invitado a subir. Le entregaron una medalla comunitaria, un reconocimiento que jamás imaginó recibir. No hice más que lo que debía, dijo él con la voz temblorosa. Solo vi lo que nadie quería ver. Y frené. En Cuernavaca, Laura dio a luz a un niño. Un parto complicado, pero exitoso. Lo llamó Samuel, que significa Dios escucha. Dalia, ahora bajo cuidado compartido entre su madre y su abuela, fue a conocer a su hermanito. Lo sostuvo con delicadeza observándolo por largos minutos. ¿Puedo amarlo sin olvidar lo que pasó? Rosario, sentada a su lado, le tomó la mano. Sí, mi niña, porque el amor no borra el dolor, pero lo acompaña y lo transforma. Dalia acarició la frente de Samuel. Quiero que crezca sabiendo que su hermana lo protegió antes de que naciera. Laura, desde la cama, rompió en llanto. Esa noche, Ramiro regresó a San Mateo. Manejaba su taxi lentamente por las calles adoquinadas, saludando con la cabeza a los vecinos que ahora lo llamaban Don Ramiro el Valiente. Se detuvo en la plaza principal. Se sentó en la banca donde solía descansar en sus días de panadero. Sacó el periódico del día. En la última página, un titular discreto decía: gracias a la valentía de una niña y la mirada atenta de un taxista, San Mateo despertó. Miró al cielo. Había estrellas, muchas. Ya casi terminamos, mija, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo por el mundo. 3 meses habían pasado desde la detención de Gregorio Duarte. El calor del verano comenzaba a disiparse, y en San Mateo las noches ya olían a pan tostado, leña húmeda y jacarandas. Parecía que el pueblo volvía a respirar, aunque las
Cicatrices permanecían, algunas visibles, otras invisibles. La casa de doña Rosario estaba más viva que nunca. Había música de fondo, una ranchera suave en un radiecito viejo, y el aroma del pollo horneado salía por las ventanas, mezclándose con el de las tortillas recién hechas. Era domingo por la tarde, y se preparaba algo especial. Dalia se encontraba en el cuarto, peinando su cabello frente al espejo. Vestía un vestido azul celeste con flores pequeñas, el mismo que usó para el homenaje en su escuela. En la cama dormía plácidamente su hermanito Samuel, envuelto en una cobijita de ositos. Laura lo miraba desde una mecedora, acariciando su cabello con dedos suaves y ojerosos, pero tranquilos. ¿Ya está listo el arroz?, gritó Rosario desde la cocina. Sí, abuela, respondió Dalia con una sonrisa. Ese día no era un cumpleaños, no era un bautizo, no era una fecha marcada en el calendario. Era algo más grande, era la celebración de una noche sin miedo. La primera de muchas. A las 7 en punto llegó Ramiro. Traía en una mano una bolsa con pan dulce y en la otra una pequeña botella de refresco de tamarindo. Vestía camisa bien planchada, pantalón oscuro y su eterno boné que esta vez parecía nuevo. «Buenas noches». «¿Molesto?» «Ay, don Ramiro», dijo Rosario abriendo la puerta con una sonrisa. «Usted ya es de la casa». Laura salió del cuarto con el bebé en brazos. «Gracias por venir, Ramiro. Gracias por invitarme», respondió él con humildad, mirando discretamente hacia el interior. Dalia apareció desde el fondo de la sala. Caminó con pasos seguros y lo abrazó. No con timidez, no con miedo, con decisión. «Hoy dormí sin miedo», susurró ella con voz firme. Ramiro sintió cómo se le apretaba el corazón. Eso vale más que cualquier medalla», dijo, acariciándole el hombro. Se sentaron todos a la mesa. Rosario sirvió el arroz con zanahoria, las tortillas humeantes y el pollo jugoso. Rieron con cosas simples. Hablaron de la escuela de Dalia, de cómo Samuel comenzaba a responder a los sonidos, de las plantas que Rosario había vuelto a sembrar en el jardín. No se mencionó a Gregorio. No se habló de denuncias, ni de psicólogas, ni de celdas. No por omisión, sino porque esa noche el presente pesaba más que el pasado. Después de la cena, Dalia fue a su cuarto y volvió con una caja pequeña. «Quiero que se lo lleve usted», le dijo a Ramiro, extendiéndosela. Él la abrió. Era el cuaderno azul, aquel donde había escrito las primeras palabras de su historia, aquel que había sido la voz cuando no tenía voz. «¿Estás segura?» «Sí, porque usted fue el primero en leerme sin que yo hablara». Ramiro lo tomó con delicadeza, lo sostuvo como si cargara un recién nacido. «Nunca voy a olvidarte, Dalia». «Yo tampoco a usted», respondió ella, con los ojos brillando pero sin lágrimas. Más tarde, en la pequeña terraza de la casa, Rosario puso otra canción en el radiecito. Laura mecía a Samuel en sus brazos, mientras Dalia dibujaba en una hoja nueva una casa con flores, un taxi amarillo, 3 adultos sonriendo, todos bajo un cielo estrellado. Ramiro los observaba en silencio. «¿Sabe qué me dijo una vez una pasajera?», preguntó sin levantar mucho la voz. «Que hay personas que no llegan para quedarse, pero llegan justo cuando deben, como una señal, como un faro». «¿Y usted qué cree?», preguntó Rosario sin dejar de mirar al cielo. «Yo creo que uno no elige a quien ayuda, pero sí puede elegir no mirar hacia otro lado». Laura levantó la vista y asintió. «Y a veces
Ayudar a una sola persona puede cambiarle la vida a muchas más. El silencio que siguió fue sereno, agradecido. Dalia se acercó, se sentó al lado de Ramiro y recargó su cabeza en su hombro. «Gracias por frenar ese día», le dijo. Ramiro no respondió. Solo miró el cielo. Allí arriba no había nubes, no había ruido, solo estrellas. Y por primera vez Dalia podía dormir sin miedo, porque la oscuridad ya no era amenaza, sino prueba de que había luz. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Te invito a descubrir más relatos impactantes en nuestro canal. Suscríbete y sigue disfrutando de videos llenos de emoción y sorpresas. Nos vemos en el próximo.